Vamos a ver si puedo confiar en ti. ¿Estás seguro? Tira. ¡Ay! ¡Me pudiste sacar un ojo! ¿Te moviste? Luego de llevarse el Oso de Plata a Mejor Guión en la edición número 68 de la Berlinale y obtener excelentes críticas en el Festival de Cine de Toronto, el film Museo del director mexicano Alonso Ruiz Palacios llega a salas de cine de la Gran Manzana este fin de semana y más adelante podrá verse en otros mercados de los Estados Unidos. Buenas noches, feliz Navidad. ¿Qué te pasa? Basada en hechos reales, pues recrea el robo de artefactos culturales más infame en la historia de México, Museo tiene locaciones del DF nunca antes tocadas por el cine. En el elenco participan Gael García Bernal, Leonardo Ortiz Gris, Alfredo Castro y Simon Russell Beale. El Instituto Nacional de Antropología. En esta película, que es la primera producción en español de YouTube, la acción se desarrolla en los años 80. Los personajes principales son Juan Núñez y Benjamín Wilson. Ellos ya han pasado los 30 años y aún no han podido graduarse de veterinarios ni dejar las casas de sus papás. ¿Cómo van a convencerlo de mover una merca tan caliente? En Navidad, deciden que es tiempo de hacer algo memorable y por ello planean saquear el Museo Nacional de Antropología. En las instalaciones de YouTube en Chelsea, hablamos con el realizador y una de sus estrellas principales. A los dos, muchas gracias por su tiempo. Comencemos hablando de esta historia que ha sido trabajada durante una década y ahora es una realidad. ¿Cómo fue llevar a cabo este proyecto teniendo en cuenta esa historia que tenía de producción, todos esos cambios que ocurrieron, la idea de llevar esta historia exacta como ocurrió, pero después modificarla y agregar ficción? Bueno, pues sí, como dices, ha sido un camino muy largo de... ¿Estás contento? Todas las películas son un recorrido largo, pero esta empezó hace 10 años con Manuel Alcalá, que es hijo de un reportero, empezó investigando esta historia real y pues en el transcurso de hacerla, bueno, ya cuando yo me involucré, fue pues un trabajo como de investigación, primero de absorber la investigación que él ya tenía y después de ir descartando los elementos reales, ver cuáles estorbaban a que funcionara como película, ¿no? Porque a veces cuando las cosas están basadas en hechos reales se puede volver como una camisa de fuerza. Entonces fue una cuestión de irse desprendiendo de cosas y dejar que respirara la ficción y luego darnos cuenta que eso mismo era un tema dentro de la película, la relación entre la historia y la ficción, ¿no? De cómo la historia con H mayúscula está llena de historias, de ficción, de invenciones, de interpretaciones subjetivas de alguien. Entonces abrazamos eso y lo hicimos un tema dentro de la película y sí fue como una cuestión de ir encontrando algo que los temas que nos interesaban a nosotros, como el de la paternidad, la identidad nacional, la preservación de la memoria nacional, etc. Bueno, Tiene que ser hoy. pero hoy es Navidad. Mira, nos vemos a las 12, donde siempre. En la película, cuando esto ocurrió, los hechos reales, hubo mucho cubrimiento de prensa. Hoy día muchas personas habían olvidado que esto pasó. La película trae esta historia, pero también nos revive una época interesante en México. ¿Qué significa para ti tener la oportunidad de compartir ese México, esa parte de la historia a través de esta película? No, sí, hay muchas referencias en común, hay muchas cosas que suceden en la película y que tiene que ver con la época, con la reflexión que hicimos en torno a la época, que muchos de los que nacimos en aquel entonces compartimos y que también eran parte de de esta memoria colectiva, de este recuerdo colectivo, ¿no? Y eso siempre es muy emocionante, además que es material caliente como para usarlo en cualquier momento durante el trabajo, durante las escenas, ¿no? De hecho, que nos divertíamos mucho con eso, ¿no? O sea, como que ciertos detalles que de repente sucedían, decíamos, claro, es que te acuerdas que en aquella época uno agarraba el control remoto así, ¿no? Porque eran un control, no sé, como, digo, sucedían, o los del tipo de ejercicio que se hacía, el tipo sí, como que las costumbres alimenticias también, o sea, no sé, como que ciertas cosas en aquella época eran muy particulares y solo los que vivimos en aquel entonces nos acordamos. Y eso yo creo que le trae también un espíritu interesante a la película.
no solo es nuestra interpretación o nuestra interpretación del punto de vista de su interpretación de la película, digo, de lo que sucedió, de la historia real, sino también pues como un vistazo a aquella época, cómo la recordamos, cómo la vivimos, qué es lo que qué pensamos que hubiésemos hecho en aquel entonces, escuchando esta historia. Yo no me acuerdo, la verdad, de cuando ellos robaron el museo. O sea, yo estaba pequeño, pero es que yo estaba muy traumado del temblor y estaba chiquito todavía, como que estaba en el principio de la conciencia, pues, de mi conciencia como niño grande, ¿no? Entonces no me acuerdo, pero muchos de los que nacieron, incluso 6 meses después que yo, 7 o 1 año, a partir de ahí todo el mundo se acuerda de que robaron en algún momento el Museo de Antropología en 1985 y que eran 2 chavos de satélites. Es como lo que todo el mundo sabe, ¿no? Objetos tan importantes y valiosos como los antes mencionados han sido sustraídos por manos criminales. Sé que ustedes tuvieron acceso a lugares que nunca habían sido tocados por la cinematografía, y eso es importante porque este es un espacio que ha sido locación en muchas producciones. ¿Cómo fue lograr ese acceso y qué tan importante es para un realizador lograr eso? Bueno, es un privilegio, primero que nada, ¿no? Filmar particularmente en estos 2 lugares, en el Museo de Antropología, que es uno de los tesoros de México y para mí del mundo. Creo que es un museo que no le pide nada al Louvre, al British Museum, al Met. Tiene la colección de arte mesoamericano más grande. Y las ruinas de Palenque. Son 2 lugares que pudimos filmar, que no se filma ahí. Fue un proceso de muchos años también de parte de los productores. Fue la culminación de 4 años de estar en negociaciones con el Instituto Nacional de Antropología, estarlos convenciendo del valor de la película, de que iba a ser una buena película, de que se iba a ver en todos lados, y al final pues lo logramos. Se enamoraron del proyecto y nos permitieron filmar. Ahora hay que decir, sí hubo muchas restricciones, ¿no? Pudimos filmar, en el caso del museo, solamente afuera de las salas. Entonces tuvimos que reconstruir las salas en los estudios Churubusco, las 3 salas que se ven en la película. Fue un trabajo impresionante de Sandra Cabriada y su equipo de arte de hacer réplicas muy precisas, de hacer toda esa museografía, replicarla en los estudios Churubusco. Fueron muchos meses de trabajo, y creo que es la gente que no lo sabe nunca se da cuenta, ¿no? Se los vamos a mostrar y nos va a llevar ahí con su cliente. ¿Cómo van a convencerlo de mover una merca tan caliente? Te están buscando por todas partes. Finalmente, porque hay que ver museo. Ay, porque es una película primero es muy buena, y eso es como, creo que ya lo único que puedo decir con absoluta certeza. A mí me gusta, además, y siento que es una película acerca de un robo en particular, de un evento como que pertenece a la ignominia colectiva, pero que por otro lado también es una película muy fresca, muy divertida, es muy cine. Yo creo que no van a haber, definitivamente apostaría que no van a haber nada igual en otras salas, en otras películas más bien. Siento que es una película muy interesante y pues aquí está el autor material e intelectual de todo esto. Sí. Pues muchas gracias a los 2, muy amables. Gracias. Necesito saber si puedo confiar en ti. ¿Estás seguro? Tira. ¡Ay! ¡Me pudiste sacar un ojo! ¿Te moviste? Vuelves a tocar una pieza y te largas a tu casa. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente. Nos vemos a las 12, donde siempre.